Les invitamos a seguir en la sintonía de Corape Digital TV. El pasado 14 de marzo de 2024, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, resolvió a favor del pueblo Shuar Aruptan el reclamo presentado contra los proyectos mineros, manifestando que no hubo consulta previa, libre e informada en los proyectos mineros emblemáticos de Warintza y Pananza, que ejecuta en nuestro país, Ecuador. La resolución de la OIT concluye que el pueblo Shuar Aruptan no fue consultado sobre dichos proyectos mineros. ¿Y cuál es la acción que están realizando las comunidades demandantes del pueblo Shuar Aruptan para el cumplimiento de la resolución? Vamos a escuchar al presidente de la organización, Jaime Palomino. Bienvenido a los medios comunitarios del Ecuador, Corape. Muchas gracias, mi distinguido, y gracias por este medio de comunicación. Por la pregunta que me hacen, soy Jaime Palomino, presidente del pueblo de Shuar Aruptan. Sobre la resolución de la OIT que da a favor del pueblo de Shuar Aruptan, es de que el reclamo se interpuso ante la OIT desde el 2021 por la falta de consulta del pueblo de Shuar Aruptan en los proyectos de Warintza y San Carlos. Luego de 3 años, el 14 de marzo de 2024, la OIT da razón al pueblo de Shuar Aruptan. Además, la OIT concluye que no hubo la consulta y que cualquier consulta que se haga en el futuro debe ser con el pueblo de Shuar Aruptan. Dice que los acuerdos de Solaris no equivalen a consulta. Condena además los actos de violencia que se vivió en Ancinza y ordena investigar y sancionar a los responsables. Además, establece de que cualquier política minera debe hacerse la consulta con los pueblos, especialmente con el pueblo de Shuar Aruptan. Por lo tanto, nuestras acciones de aquí en adelante vamos a socializar en nuestras bases, especialmente sobre los engaños que hacen los funcionarios de esta empresa Lobe y Solari, diciendo de que ellos van a hacer proyectos en beneficio de las familias y de las comunidades. Y ya tenemos identificado a los personajes que de esta manera siempre han engañado. Por lo tanto, hemos mantenido una reunión con los asesores que apoyan al pueblo de Shuar Aruptan. Entonces, vamos a plantear una queja, una demanda al Estado ecuatoriano por haber vulnerado los derechos de nosotros quienes hacemos pueblo de Shuar Aruptan y en general a los pueblos y nacionales indígenas, porque es deber fundamental del Estado, en este caso aquí en el Ecuador, de realizar las consultas previas, libres e informadas, sin utilizar a las empresas mineras y como también sin utilizar la fuerza pública, la policía, el ejército, así como están realizando en el Palo Quemado. Eso es inconstitucional y por ende nosotros vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance conforme a lo que nos garantiza la misma Constitución, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las normas establecidas en la OIT y otros organismos internacionales como derechos humanos, quienes nos garantizan que nuestros justos derechos deben ser respetados.
Sí, lo que usted acaba de aclarar es fundamental en ese aspecto. Las resoluciones establecidas por parte de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, menciona en caso de los dos proyectos, tanto Warinza y como también Pananza, son las mismas determinaciones en las que deberán cumplir y ahora las comunidades como demandantes lo van a seguir los procesos respectivos para que se cumpla estas resoluciones de la OIT. Sí, puntualmente en eso estamos. Vamos a continuar con nuestras acciones apegados siempre a la parte legal para que de esta manera los derechos que se vulneraron sean reparados y así hacernos respetar de parte de los gobiernos del turno que siempre ha vulnerado nuestros justos derechos, y cuando nosotros reclamamos esos derechos siempre nos han considerado que nosotros somos terroristas, vándalos. Por lo tanto, aquí el Estado debe reconocer sus errores y de manera inmediata reparar todos los daños y perjuicios de quienes sufrieron en esos eventos, en las fechas que fueron desalojadas, especialmente en el proyecto de San Carlos Pananza y como también del proyecto Warinza, porque ellos de manera ingenua aceptan las propuestas que hacen las empresas mineras hasta conseguir los objetivos propuestos por las empresas. Jaime, aquí hay un tema muy, digamos, muy fundamental. ¿Cómo diferenciar los acuerdos que no equivalen, que son parte de la consulta previa, libre e informada? Ahí la socialización por parte de la Organización del Pueblo Shuar Arutan, cómo hacer en las comunidades para que puedan tener en claro, una cosa es consulta previa, libre e informada, y otra cosa son los acuerdos internos que pueden tomar en este caso las comunidades. Totalmente distinto estos términos, al parecer que pueden confundir con acciones casi similitudes. Hay aquí dos cosas que diferenciar: la consulta previa y los acuerdos. Las organizaciones, nosotros como Pueblo Xaruta tenemos una estructura organizativa. Están las comunidades, están las asociaciones y está el Consejo de Gobierno del Pueblo Xaruta. Entonces aquí las comunidades siempre deben hacer o dar la información al Consejo, primero en la asociación, luego al Consejo de Gobierno, para analizar y determinar cuáles son los fines efectivos de esos proyectos que a futuro vendrán. Entonces, de esta manera, asegurar sus derechos de esas familias que viven dentro de esas zonas que van a ser afectadas por ciertos proyectos que el Estado pueda implementar. Y lo otro, la consulta previa, libre, informada, así como establece en la Constitución y la resolución que emite la OIT, la consulta deben hacer con el pueblo Shuar Aruta, o sea, con la organización en todo el territorio del pueblo Shuar Aruta, porque hacemos un solo cuerpo conformado: centros, asociaciones y el Consejo de Gobierno del pueblo Shuar Aruta. Sí, ahí también, Jaime, es importante mencionar la consulta previa, libre e informada. Quien tiene que organizar y realizar, ejecutar todo el proceso es el organismo del Estado, en este caso el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con otros ministerios que están llevando o tienen competencia en este aspecto.
y la diferencia ahí no lleva la minería, la empresa minera en este caso, que muchas de las veces lo que ha tratado de buscar es acuerdos internos con la comunidad que esté, o con las familias, o con el líder inclusive, que esté a favor de la actividad minera. Sí, con relación a la pregunta las empresas mineras siempre utilizan ese mecanismo para ganar espacios, hacer creer a las familias que son ingenuos. Nuestras familias son ingenuos en estos proyectos megamineros. Entonces, eso no está en la ley. Más bien, es deber fundamental del Estado asumir responsabilidades sobre las consultas y demás consecuencias que va a suceder en este tipo de proyectos megamineros de cielo abierto. Entonces, por lo tanto, la práctica mayor de las empresas mineras es convencer y ganar espacios y luego terminar desalojando de sus territorios a los hermanos Shuar que vivimos dentro de nuestro territorio. Un ejemplo claro que pasó en Tumbeni. Asimismo, utilizaron a las personas y ganaron espacio, hoy se empoderaron todo el proyecto y aquí no hay ninguna familia que se beneficie. Entonces, eso va a pasar en todos los proyectos mineros que están en nuestro territorio. Jaime, finalmente, en ambos casos, ¿qué acciones están realizando como pueblo Shuar Arutam para que se dé el cumplimiento de las resoluciones adoptadas por parte de la OIT, tanto del proyecto minero Warintza y Pananza? En esta semana vamos a reunirnos con el equipo jurídico para analizar y emitir documentos al Estado ecuatoriano a quien le correspondan para que se pueda cumplir lo que la OIT emitió a favor del pueblo Shuar Arutam. En caso de no cumplir, ¿cuáles serían las posibles consecuencias tanto para las empresas mineras y las comunidades de las zonas de influencia de concesión minera de Warintza y Pananza? En caso de que el Estado no nos atienda el pedido que vamos a hacer, nosotros continuaremos ante los organismos internacionales de derechos humanos y otros organismos para que el gobierno escuche y nos respete. Y yo invito como representante de esta organización a los hermanos Shuar en diferentes comunidades que estamos nosotros, de que tenemos que entender que los proyectos no son de nuestras organizaciones, de nuestras comunidades, son proyectos que son ajenos de las empresas transnacionales. Por lo tanto, llamo y llamaré a la reflexión de que paremos esto para analizar de fondo y determinar cuáles son los efectos negativos y positivos para nosotros quienes hacemos los socios del pueblo Shuar Arutam. Finalmente, Jaime, ¿quiénes son los organismos que deben vigilar el cumplimiento de esta resolución en caso de Ecuador? ¿Ustedes ya tienen pensado a quiénes como autoridades para que puedan viabilizar y conozcan también de los procedimientos y apoyen con los procesos respectivos? Los que deben asumir esta responsabilidad para que se pueda hacer efecto lo que establece la misma Constitución sobre la consulta previa, libre e informada, primero está el gobierno y hacer responsable a las instituciones responsables como CNE, como también el Ministerio del Ambiente, que supuestamente es una instancia que debe velar para que se cumplan las normativas ambientales establecidas dentro de ellas.
Y nosotros, como parte del pueblo charuta, en la defensa de nuestros justos derechos, nos acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo aquí en el Ecuador, la misma OIT, las Naciones Unidas, en todos los estamentos que a nosotros nos garanticen. Muy bien. Gracias, Jaime Palomino, por dialogar con los medios comunitarios del Ecuador, Corape. El caso aún está en camino y por ende estaremos pendientes y nos volveremos a dialogar en próximos días. Hasta pronto. Muchas gracias. En este momento vamos a pasar a escuchar los mensajes publicitarios y enseguida tendremos más noticias para ustedes.